Sí, en aquel momento el comandante Chávez, nuestro comandante supremo, siempre preocupado por la salud del pueblo, por el bienestar del pueblo venezolano, buscaba múltiples mecanismos para buscar la solución a esos problemas. Hay que recordar que en aquella época ya él había creado el Plan Bolívar 2000 y seguía con la recuperación de los hospitales, bueno, toda una serie de planes. En ese momento, gracias al apoyo de Cuba y de Fidel, se firma el Acuerdo Energético de Caracas del 30 de octubre del año 2000 y dentro de ese convenio se preveía el envío de pacientes venezolanos a la República de Cuba, así como la formación de médicos venezolanos también en la República de Cuba. En el caso del Convenio de Salud Cuba-Venezuela, el 30 de noviembre, un mes después de la firma de esos acuerdos tan importantes para el país, se comienza con el envío de los pacientes venezolanos a Es Cuba. el primer vuelo de Venezuela a El Cuba. primer vuelo que se realizó desde Venezuela hacia Cuba, enviando a pacientes venezolanos para recibir atención médica. Importante destacarte también que posteriormente, en el mes de marzo del año 2001, el comandante Fidel junto al comandante Chávez fueron a La Pradera, al centro de salud donde llegan la mayoría de los venezolanos allá, y Fidel le plantea al comandante Chávez excluir el programa de salud Cuba-Venezuela del convenio petrolero, en el que entonces Cuba asumía totalmente los gastos que generaban los pacientes venezolanos en la República de Cuba, es decir, los tratamientos médicos, la alimentación, los traslados internos, y de esa época para acá, la atención que han recibido ya más de 58.000 venezolanos en la República de Cuba ha sido asumida completamente por el gobierno cubano. Eso es importante destacarlo por cuanto siempre hemos tenido una matriz de opinión negativa, que supuestamente regalamos petróleo a Cuba y a otros países, cuando la realidad es que al contrario Cuba nos ha regalado millones de sentimientos de solidaridad para con el pueblo venezolano. Yo en estos, de los 13 años he estado 10 años al frente del convenio y he podido ver el sentimiento de solidaridad de los médicos cubanos para con los pacientes venezolanos. Yo creo que no solamente la atención de calidad que reciben, la atención médica, sino es la atención La solidaridad. de solidaridad, la atención humana. Pues. La diferencia entre la medicina venezolana y la medicina cubana, que las dos son muy buenas, estriba fundamentalmente en el sentido humanista del médico cubano para ejercer la medicina. ¿Cómo ha cambiado en estos 13 años el convenio? En esa primera oportunidad, ese primer vuelo, ese 30 de noviembre del año 2000, se va estos pacientes. Con respecto a las atenciones y a las patologías, a los casos puntuales, ¿ha variado desde ese momento hasta hoy en día? Es decir, porque incluso al inicio se hacían tratamientos allá que a lo mejor ya se pueden hacer acá en Venezuela. Es decir, no todos los casos son enviados a Cuba, quizás para revisar con el equipo de médicos tratantes y que coordina dentro del convenio. Sí, efectivamente, posteriormente, después de la firma del convenio y cuando comenzamos con el envío de los primeros pacientes venezolanos, vino después la etapa de lo que fue la creación de la misión Barrio Adentro, con la creación de los centros de salud en sus etapas 1, 2 y 3 en todo el país, con la apertura de las salas de rehabilitación, así como de otros servicios pues, que el pueblo venezolano ha podido disfrutar aquí en Venezuela. Como te decía, no solamente fue enviar pacientes a Cuba, también fue formar el recurso humano, tanto en la República de Cuba como ahora en el ELAN, que vemos ayer que se graduaba un grupo de médicos venezolanos, y de las instalaciones de salud que requiere el pueblo venezolano. El convenio permitió también detectar algunas enfermedades que sufría el pueblo venezolano, como la retinosis pigmentaria, que solamente en Cuba se atiende a nivel mundial y creo que en Alemania.